Muchas gracias por estar presentes en este nuevo acto del Ateneo Escurialense. Vamos a presentar a través del Foro de Literatura el libro Ya no hay hombres que matan dragones y otros cuentos surrealistas, cuya autora es Cristina García Rosales, arquitecta, escritora con curiosidad intelectual y vital. Este acto se está transmitiendo por Zoom y a través de la pantalla tendremos a varias personas que también presentarán el libro. Fanny Rubio, poeta, escritora, catedrática de lengua y literatura de la Universidad Complutense de Madrid. Fernando Cabal, editor. Manuel Panella Heger, escritor y filósofo. Y Conchita Ferrero leerá al final un relato del libro. Voy a leer a continuación un artículo de Pablo Puebla, Premio Nadal, que describe muy bien el sentido del libro que la autora nos quiere transmitir. La abuela Lola decía que las mujeres no pueden ser amigas de los hombres y que siempre hay un componente de atracción en esas relaciones. Así comienza uno de los cuentos, concretamente el número 10, titulado Ión, del nuevo libro de Cristina García Rosales. Ya no hay hombres que maten a dragones. Considero significativa la frase en la literatura de Cristina García Rosales, gran luchadora por los derechos de la mujer, pero que jamás renuncia como escritora ni a la imaginación ni al romanticismo. El mundo que siempre describe y reinventa García Rosales siempre está abierto a la esperanza y al optimismo. Es capaz de raspar una sonrisa a cualquier situación, por muy dura que ésta sea, y lo demuestra en el relato más difícil de los 22 que conforman este libro. Puedo contarlo. Puedo contarlo, Cristina nos narra en primera persona su experiencia terrorífica con el COVID. Estuvo 20 días en coma inducido y muchas de las personas que la conocían la daban ya por perdida, pero venció su amor por la vida. Ese amor por la vida se nota y conmueve en cómo cuenta lo sucedido, en cómo raspa sonrisas y luces para que no sea un cuento de terror, sino la crónica de un ser humano ante una situación extrema. Le recomiendo la lectura del relato a cualquiera. Es muy impresionante. Los otros cuentos, escritos antes de que nos colonizase la pandemia, son piezas desbordantes de imaginación y ligereza. Ligereza buscada y muy difícil de conseguir. Cristina García Rosales se mueve de puntillas y se pone a bailar sobre las líneas que va escribiendo, divertida y pícara al mismo tiempo. También cuando las líneas están narrando situaciones difíciles o incluso tragedias. En suma, un libro al que hay que dar la bienvenida, que confirma la autora de Los días que nos inventamos, su obra más lograda e inolvidable hasta el momento. Bienvenido sea ya, no hay hombres que maten a dragones. Y bienvenida sea Cristina, que es capaz de matar dragones o lo que haya falta. Si por ello renunciar a vestir con elegancia o pasar primero por la peluquería. Van a leer a continuación personas presentes aquí en la sala algunos de los cuentos. Luego Cristina nos hablará ella misma de su libro. Por último, habrá un pequeño debate. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Estoy encantada de poder acompañar a Cristina en esta fiesta, porque es una fiesta de su libro. Ya no hay hombres que maten dragones y otros cuentos surrealistas, y en compañía de los amigos que están aquí presentes, algunos de los cuales también estuvieron en otros libros anteriores que se presentaron. Palabras para indignados, por ejemplo, que tuve el honor de acompañar a Cristina en ese evento también. Es un momento importante para Cristina y para nosotros, porque estamos saliendo lentamente de un periodo bastante oscuro que hemos vivido no solo en España, sino en todo el mundo, y que siguen viviendo algunos países.
Y el ver, el asistir a la presentación del libro con esta portada tan cosmopolita, ¿no? Tan germánica y moderna, de posmoderna para arriba, que, que nos habla ya de una nueva ciudad, que es una ciudad mental, en la que los lectores y los amigos, los que acompañan a Cristina y al libro, vamos a vivir pronto, pues es un motivo de satisfacción, sobre todo porque me recuerda muchas cosas, este libro, este título y el contenido. Por ejemplo, el subtítulo y otros cuentos surrealistas. Cristina rompe otro tabú de los muchos que ha roto en su vida y seguirá rompiendo en su afortunada vida, que el surrealismo ha sido una estética muy, muy vetada en España. Desde los años 20, el surrealismo francés nos llevaba 5 años de ventaja. Es decir, si los manifiestos surrealistas, los grandes, eran 1924, 1930, en España nuestros libros en literatura, los libros surrealistas, Poeta en Nueva York o Sobre los Ángeles, fueron del año 28-29, con lo cual ya hay unos pequeños años de retraso. A partir de ese momento, el surrealismo es una estética casi prohibida en España. Primero porque pasa al fenómeno de la rehumanización y después porque los totalitarismos impiden ni siquiera que se pronuncie el nombre. Incluso un grupo muy conservador de la Acción francés quiere quitar la palabra surrealismo de los diccionarios, porque se identificaba con revolución, se identificaba con procesos revolucionarios, etc. Entonces, el que aparezca y otros cuentos surrealistas de pronto como subtítulo significa también que el libro también quiere vincularse a estéticas interrumpidas como las vanguardias, como el dadaísmo, como el surrealismo, como los postismos, que han sido estéticas bastante marginadas en la cultura española, y el titular este libro y otros cuentos surrealistas pues me recuerdan a Gómez de la Serna, me recuerdan incluso el libro sobre el surrealismo de Walter Benjamin, que hablaba de que el surrealismo realmente era la gran estética europea y de la modernidad, que luego tuvo esos momentos maravillosos de los años 20, pero tuvo también el palo en la posguerra mundial también, bueno, y en la guerra mundial en segunda. Lo cierto es que el libro aparece con ese toque de modernidad que tiene siempre Cristina en sus expresiones, en la publicación de sus libros, en su corte de pelo, en su momento escenográfico, que tiene unos cuantos, yo ya recuerdo unos cuantos momentos brillantemente escenográficos, incluso con muletas que producen una alegría de poder acompañarla en esos momentos y en sus exposiciones, ¿no? Y en sus exposiciones y en su ciudad. Yo creo que Cristina habla siempre desde su ciudad, que es una ciudad en parte simbólica, una ciudad en parte indignada, una ciudad en parte revulsiva y despierta, y una ciudad que a veces puede desmoronarse. Y cuando se desmorona, ahí está la arquitecta para reconstruirla, desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista metafórico, desde el punto de vista del ladrillo, ¿no? De pronto poner esos ladrillos para reconstruir la ciudad. Y este libro es justamente esa recomposición de esa ciudad, donde están sus exposiciones sobre las casas del mundo, su deseo de ciudad y su asociación, ¿no? De que la mujer construye, porque la mujer cuando se desmorona el mundo es ella la que está construyendo. Es verdad que ya han dicho algunos comentaristas del libro que parece que no hay hombres, ¿no? Que no hay hombres, pues no se ven muchos hombres. Sí que hay algunos médicos, ¿no? Y hay algunos sueños adolescentes masculinos. Pero es verdad que los hombres ya no matan dragones. Tal vez quienes matan dragones son las mujeres. Y a lo mejor Cristina ya viene con su dragón matado y ya viene con el dragón a cuestas, ¿no? Y eso ya ha sustituido a San Jorge y ha sustituido a los grandes caballeros del
primitivo cristianismo y también de la Edad Media, que mataban dragones para enamorar princesas. Ahora Cristina viene con el dragón ya muerto y no sabemos a quién va a enamorar. Seguramente va a enamorar a los lectores con este libro. El libro es la ciudad de Cristina García Rosales. Está llena de atmósferas mágicas, de atmósferas misteriosas, a través de los adjetivos que va colocando, a través de los títulos, a través de la recuperación de los barrios, como la calle Escalinata o Ópera, ¿no? El barrio del Madrid antiguo. Y también aparece el Escorial, justamente aparece también el Escorial con ese adolescente al que sus padres llevan a un colegio interno. Bueno, en Madrid tenemos montones de amigos que por cualquier razón, que los padres te llevan a los agustinos del Escorial inmediatamente. Los Panero hablaban justamente de este fenómeno, ¿no? Y siempre el Escorial contribuye también a ser ese espacio mágico dentro de este libro. Ahí está el Berlín del muro, bueno, el Berlín antes de la caída del muro. Ahí está Palestina, ahí está ese árabe que llora, sentado en un escaloncillo. Ahí están las escenas que se cuentan, me parecen unas macamas medievales, donde aparece la macama que utilizaba el arcipreste de Ita para contar su historia, que terminan siempre en una frustración, pero también en una risa, ¿no? En una sonrisa y en una interrupción y en una risa. Es curioso que algunos de estos cuentos me han recordado a las macamas, me han recordado la puesta en escena, el teatro, conversaciones, recuerdos muy vivos, muy actuales. Una postal, a veces algunos son muy breves, parecen una greguería de Ramón Gómez de la Serna. Una postal, o un poema en prosa, o un cuento de hospital, ¿no? Son 147 páginas, pero ahí aparece todo. Aparece lo breve, lo cortante, lo que tiene prisa, lo que se puede contar, lo que es trágico, pero todo va hilándose de una manera que incluso a ti te gustaría que todos los cuentos se continuaran, porque el final siempre es una interrupción, como la propia vida, como la propia enfermedad, como el propio desmoronamiento arquitectónico. Es un síncopa, sí, hay una síncopa ahí que tiene que ser recuperado por el lector. Es el lector el que va a continuar cada uno de los cuentos que aparecen de manera casi forzada, pero muy natural también, a, a terminar estas páginas, ¿no? No sé, yo creo que habría que luego, si hay coloquio entre los que estamos aquí, pues a lo mejor ver en qué medida la magia ocupa una parte importante del cuento, de los cuentos, o es el humor, ¿no? O es el sueño, o es el abismo también el que está anunciándonos que tenemos que estar alerta y despiertos. Pero también está el premio de la carcajada, está el premio de la sonrisa cómplice, está la teatralidad, las ganas de vivir, las ganas de reír, el toque oriental que surge de vez en cuando, ¿no? Es decir, que es un libro entretenido, es un libro que tiene algo de colectivo, porque Manuel Penella anda también ahí escribiendo algo del libro. La recensión que se acaba de leer por la presentadora, pues también tiene su parte interesante, ¿no? De Javier Puerga, ¿no? Y también el paso adelante que da el editor, ¿no? En un momento en que nadie editaba, ¿no? También es digno de alabanza, ¿no? Por tanto, yo creo que el libro cubre muchos objetivos. ¿Debería haber hombres que maten dragones? Pues a lo mejor, ¿no? Habláis también del cuento Me llamo Eva, que ya requeriría un relato más largo, ¿no? Casi una novela, ¿no? Sobre ese relato, un psicodrama histórico actual, ¿no? Entrar ahí. Pero bueno, cada cuento pues permite la posibilidad de que salga luego una novela breve de cada uno de ellos. Cuando Cristina ya esté en su ambiente, ya sin mascarilla, y nosotros estemos tomándonos unas copas con ella en cualquier lugar del mundo. Así que bienvenido el libro, Cristina, y enhorabuena.
Bueno, me toca a mí, ¿no? Pues nada, para mí es una feliz circunstancia dar la bienvenida a este nuevo libro de Cristina García Rosales y ponerlo en la fila de sus realizaciones, ¿no? Yo la considero una figura renacentista, en el sentido de que toca diversos planos de la creatividad, tanto en el plano personal como en el plano plástico y en el plano literario. En fin, algo que es difícil de encontrar, ¿no? En la era de los especialismos, cuando todo el mundo se embebe de una sola obsesión, ella se permite, a veces lúdicamente, ¿no? Fructíferas exploraciones por campos diversos, ¿no? Yo, si me lo permitís, haré un pequeño reconto, porque he estado seleccionando algunos pequeños testimonios de su paso, ¿no? Yo no sé si esto se ve, pero esto es el pabellón de la India, que fue una creación de ella y de Julio Pellicer, que realizaron este formidable pabellón de la India para la exposición del 92. Es una obra que merece ser recordada y que nos demuestra su creatividad llevada al plano plástico en grado superlativo. Y como los libros tienen un cuerpo físico todavía, su segundo libro, que es este de los días en que nos inventamos, que es una rememoración de años de juventud, que ya están presentes eso que acaba de decir Fanny, esos diversos toquecillos de imaginación, de humor, de pronto de esos toques entrañables que conmueven, ¿no? En el detalle, ¿no? Y por supuesto una gran imaginación. Y luego en la misma línea también de lo que recordaba Fanny, pues está un libro que yo le tengo mucho cariño porque vi cómo ella trabajaba en él, que es Deseo de ciudad, que es otra aportación al universo de Gutenberg de nuestro querido editor Fernando Cabal. Realmente en este libro se puede decir que es el primer atisbo que tuve yo de la existencia de movimientos culturales o subculturales en busca de un Madrid mejor. El deseo de ciudad es eso. Y guarda relación con lo que decía Fanny de la mujer construye, ¿no? La actividad encaminada hacia una forma nueva de convivir en un espacio diferente al que se nos ha echado encima. Y el saber que ella ha prestado atención a eso y ha reunido ahí lo que son experimentos puntuales, aparentemente inconexos, pero que revelan la existencia de un universo de personas que están dispuestas y que no solo a soñar, sino a hacer cosas. Y es algo fascinante. Luego, te había recordado, Fanny, nuestro libro Palabras para Indignados, que lo hicimos a 4 manos, que es un verdadero desafío, donde yo pude valorar altamente su sentido de la observación, su sentido crítico, su atención al detalle. A veces me parecía tener a la policía encima del hombro diciendo a ver si te metes la pata en esto o no. O sea, ella era muy rigurosa en el detalle y decir, bueno, esto no se entiende, ¿no? Y me obligaba, por lo tanto, a precisar cosas, ¿no? Es otra capacidad que ella tiene. Eso es, claro, hay que decir que tiene también habilidades matemáticas, que no se dan, estas cosas no se suelen dar en una sola persona, ¿no? Por eso incido y reitero esa visión renacentista de la figura de Cristina García Rosales. Vamos a ver, ya lo ha resumido muy bien Fanny. O sea, el libro tiene toda clase de detalles que hacen de él, se le queda a uno esa sensación de que a veces le sabe poco, a ver, otro más, ¿no? Es el clásico libro que uno se acuesta con él y que dice, bueno, voy a leer otro más, ¿no? Y así se le va pasando el tiempo y a veces se queda incluso
Dice, bueno, esto tiene algo interrumpido en algunos momentos, pero sí, efectivamente, la vida a veces tiene eso. Hay una constante recreación del tema del imprevisto, ¿eh? Del imprevisto en el encuentro amoroso, del imprevisto en el desencuentro, ¿eh? Y esa nota que se repite, que es el sobreponerse, ¿no? O sea, es aquello de Rilke, de quien habló de victorias, ¿no? Sobreponerse es lo importante, ¿no? En ese sentido, es un libro muy expresivo de eso, porque esa terrible experiencia del COVID, contada por ella, se va viendo casi línea a línea, pues cómo a medida que se van sucediendo los acontecimientos realmente inquietantes, hay un sobreponerse ahí que finalmente la lleva fuera de esa situación, la salva, ¿no? Esa es una nota, ¿eh? O sea que no se queda con la derrota, ¿eh? No es que no tenga a veces toquecillos de sensibilidad nihilista, no. Y eso es lo que yo aprecio, que los tenga. Y que sin embargo no sucumba a ellos, sino que la tendencia es sobreponerse. Puede ser por la vía del humor, o puede ser de la vía del distanciamiento, o la vía de la retirada, la introspección. Hay una cierta tensión entre dos, digamos, entre una cierta idea de que así son las cosas porque el destino así lo marca, ¿no? Como si estuvieran escritas en algún libro que nadie puede leer y que de alguna manera ahí está contenido el futuro con sus imprevistos. Y la idea distinta, que colisiona con ella, que es la del azar por el azar, el imprevisto sin sentido, ¿no? Pero ella suele solventarlo, ya digo, con esa actitud existencialista del sobreponerse. Y ya se ha mencionado algún cuento importante. Yo desde luego tengo especial debilidad por el Me llamo Eva, porque yo valoro muchísimo la imaginación, por supuesto, pero este tiene algo que no sé por qué, me fascina, vamos, sí sé, porque tiene se basa en una historia real, evidentemente. Está contado con extremada sencillez, ¿eh? Está puesta la autora en los zapatos de la víctima de una situación realmente abrumadora. Y sin embargo está hecho con trazos sumamente... o sea, desde el punto de vista de la forma, no puede ser más sencillo. Es lo que corresponde a alguien que no viene con un bagaje literario y con un bagaje filosófico o poético, sino que simplemente da cuenta de lo que le ha pasado, con sencillez. Pero luego, debajo de esa sencillez, es donde uno ve el talento narrativo de Cristina García Rosales, porque ahí, con esos poquitos elementos, te hace en muy poco espacio, que por supuesto el tema da, como dice Fanny, para una novela, pero está contenido en pocas páginas. Y con un detallito que no puedo pasar por alto, que es como a mitad de cuento, bueno, pues hay un capellán que hace una indicación, bueno, hay cosas que ahora no le puedo contar, ¿no? Claro, cuando parece que el capellán ya lo ha dicho todo, pues uno se queda de todas maneras diciendo aquí va a pasar algo. Y efectivamente al final hay una revelación, que uno lleva 2 páginas o 3, ¿habré entendido mal? No, hay una revelación. Y no puede ser más devastadora. El tema que aquí se plantea, es el amor a una madre asesina. Y claro, en una circunstancia límite, ¿no? Totalmente. A mí este es un tema de reflexión, porque todos los que andamos a vueltas con la ética y con la moral y con lo que está bien y lo que está mal, totalmente liados, claro,
este tipo de temas nos resultan sumamente indigestos, porque son los actos heroicos que, por otro lado, son actos que habitualmente consideraríamos despreciables. La ética tiene una dificultad muy grande en el siglo XX, pero también ahora, de asumir los actos supererogatorios o heroicos, ¿no? Y sobre todo los de este tipo. Esto me recuerda a lo de aquello, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Georg Elser, que era el carpintero, que como cuestión personal le puso una bomba a Hitler en una cafetería de Múnich, donde daba un discurso rodeado de sus principales gerifaltes, y el carpintero Elser le puso una bomba detrás, ¿no? Y claro, finalmente tuvo la mala suerte que Hitler se fue antes de tiempo, la bomba estalló, pero cuando Hitler no estaba, y se cargó, yo no sé si a 7 o 8 personas, y dejó un montón de heridos, pero los peces gordos se le escaparon. Entonces ese tipo de actos, por una parte condenables, por otra parte no dejan de ser plantear un desafío. Yo no voy a entrar en ello, pero sí el punto al que le lleva a uno el relato de Cristina, en Me llamo Eva, es ese punto de decir, uy, ¿descalifico yo a esta madre que hizo esto? ¿O descalifico yo a George? No os voy a contar el cuento, porque eso nunca, sería arruinarlo. Pero ¿descalifico yo, condeno al carpintero que puso la bomba a Hitler? ¿Sí o no? No pienso responder públicamente algo tan delicado, pero lo plantea lo inmoral como algo, con un registro moral. A ver cómo se lleva esto. Bueno, esto es solo un pequeño botón de muestra de lo bien que lo puede uno, y lo bien y lo a veces estremecido que puede pasar con este libro en las manos. Y yo creo que con esto yo ya he dicho lo suficiente como para que os enganchéis al mismo, que es lo que merece. Y me alegro mucho de compartirlo con todos vosotros en esta tarde que aquí hace sol. Y nada más. Gracias. Hola, buenas tardes, creo que me toca a mí, ¿no? ¿Se me oye? Sí. Se oye, sí. Vale, pues nada, yo voy a ser muy breve porque después de estas magníficas presentaciones que acabamos de escuchar de Fanny Rubio y de Manuel Penella, pues yo creo que queda claro que este es un magnífico libro y que ustedes lo van a disfrutar los que tengan la oportunidad y la ocasión de leerlo o de escucharlo, porque creo que ahora se va a leer alguno de los cuentos, ¿no? Simplemente decir unas palabras sobre la historia de cómo se fraguó este libro. No voy a hablar del libro, puesto que mis palabras no van a mejorar lo que ya han dicho Fanny y Manuel, así que simplemente explicarles el nacimiento de este libro, que debía haberse publicado hace ya más de un año antes de la pandemia. Justamente una semana antes de que ingresaran a Cristina en el hospital, estábamos reunidos hablando del libro, ya se estaba maquetando, ya estaba prácticamente terminado, estaba ultimado todos los detalles, estábamos puliendo los últimos detalles para publicar el libro. Esto fue en marzo del año pasado, o sea, justamente hace un año y 3 meses. Entonces, claro, cuando sucedió esto, me quedé impactado, ¿no? Porque estuvo 2 meses ingresada con
y uno de ellos en coma, y claro, se paralizó la publicación del libro en ese momento. Creo que Cristina luego, no sé si hablará de su proceso y de su enfermedad, pero nos tuvo a todos con el corazón en un puño en vilo durante un par de meses o 3, porque realmente fue muy, muy grave la situación, ¿no? Y cuando ella resucitó y salió del hospital, volvimos a hablar, a ver cuándo lo publicamos. Ella necesitó su tiempo para recuperarse porque la cosa fue grave. Bueno, pues nada, un año y pico después sale el libro y claro, se añadió un cuento más que tiene que ver con todo lo que ella pasó, toda su experiencia, que relata magníficamente en su libro. En fin, como ya lo van a disfrutar ustedes dentro de un rato, pues no voy a hablar más del libro, pero sí hablar ya lo ha citado Manuel, este es el tercer libro que publicamos en nuestra editorial de Cristina. El primero, que ya lo ha mostrado Manuel, Deseo de ciudad, es un libro de arquitectura, lleva por su título Arquitecturas revolucionarias, lo que ya da a conocer el pensamiento revolucionario y vanguardista y heterodoxo de Cristina. Un libro muy importante en el aspecto de la arquitectura y en el aspecto filosófico de pensamiento, el libro que también ha citado y del cual es coautor Manuel Penella, Palabras para indignados, que tiene en su segunda edición se ha resaltado más el subtítulo, hacia una nueva revolución humanista, que es el pensamiento que también caracteriza a Cristina, el humanismo. Y el tercer libro es este, Ya no hay hombres que maten dragones. Por cierto, hablando de Manuel Penella, también, ya que estoy aquí, quiero aprovechar la ocasión para citar su último libro que acabamos de publicar. Cristina, perdóname que le haga propaganda de su libro ahora. Que se lleva por subtítulo Barbarie o Humanismo, también dentro de esa filosofía humanista, y su título es, Manuel, recuérdame porque se me ha ido el santo al cielo, Más allá de la indignación. Más allá de la indignación es el título del libro de Manuel Penella, Barbarie o Humanismo. Y nada, pues como ya han quitado los que me han precedido en la palabra, este libro, el tercero en nuestra editorial de Cristina, es un libro lleno de imaginación, lleno de vida, lleno de surrealismo y también un aspecto muy importante que también lo han citado, es el humor. Está lleno de un humor y de una ironía y con una sensibilidad extraordinaria. Así que simplemente yo voy a terminar, ya dije que iba a ser muy breve, pidiéndole a Cristina, por favor, que siga escribiendo, porque necesitamos más literatura de este tipo, con esta sensibilidad y con esta inteligencia. En todo el libro hay una inteligencia literaria y de contenido francamente extraordinaria. Así que nosotros estamos encantados de publicar este libro y seguiremos encantados de publicar nuevos libros de Cristina. Muchas gracias. Bueno, yo lo voy a leer un poquito, ¿se me oye? Bueno, buenas tardes, ya lo hemos dicho antes. Gracias a los organizadores, sobre todo, que me han permitido prestarme unas horas esta sala, siendo yo un miembro recién llegado a San Lorenzo del Escorial. En realidad yo llego aquí desde septiembre, o sea que acabo de llegar, como quien dice, estoy conociendo esto y la verdad es que me está gustando mucho, vamos, tanto es así que me voy a quedar. Y dar las gracias, bueno, a todos los organizadores, sobre todo a Pilar, por la presentación que me ha hecho. Estoy muy contenta por sacar a la luz este libro de relatos, escrito durante más de 3 años antes de hablar con Fernando, es verdad, ya lo tenía escrito, lo habíamos corregido. En gran parte de él ha sido gestado, digamos, en el taller de Javier Puebla, que iba a venir, pero me parece que no puede venir.
pero se lo agradezco de todas formas, ¿no? También agradecer a Fanny, a Manuel Pelella y a Fernando Cabal por todas las palabras online que han dicho ahora, ¿no? Palabras que me abrazan y me acogen y que además la tecnología lo ha permitido, cosa difícil, ¿no? Los cuentos o fábulas que vosotros vais a leer, si compráis el libro, que ya habéis leído, que vamos ahora a relatar, están muy distantes de la realidad actual en la que yo vivo. Los personajes se desbocan y toman vida, hacen lo que les da la gana, van a su bola. Por eso sus amoríos, sus monólogos surrealistas, sus certeros disparos, porque disparos hay muchos, hay muertes también, sus dudas, sus miedos o reflexiones no me pertenecen, son suyos. A mí algunas veces me dicen, pero tú, ¿cómo es posible que digas tú eso? Digo, es que no soy yo. Es que son los personajes que hablan solos. A mí me los van dictando. Y a veces empiezo yo, pero prácticamente son de ellos. Yo no me dedico a matar. Yo no tengo una relación poliamorosa con 3 hombres. Y dice, pero tú tienes una relación poliamorosa con 3 hombres. Hombre, pues bien me gustaría, pero de momento no. Los protagonistas se han calzado en mis zapatos y caminan con ellos y persiguen sus propios horizontes. Aún así, aunque no comparta muchas de las cosas que dicen, son de alguna forma mis hijos. Saben ustedes, sabéis vosotros, que cada libro es un parto. Por tanto, todos los partos son dolorosos. Este también. Pero el dolor aquí está centrado sobre todo en el último cuento. Escrito después de pasar el COVID, como dijeron ya, el año pasado, internada como estuve 2 meses en la Fundación Jiménez Díaz, a punto de largarme al otro barrio. Cuando salí, me pidieron que lo relatara, y es cierto. Yo lo hice, aunque al principio la verdad es que no tenía ninguna gana, pero me lo pidieron y dijeron, pero es que así puedes ayudar a gente que lo ha pasado. Lo hice e intenté desdramatizar un poco la terrible historia. Como lo sabe igual mi amiga Heli, que la voy a nombrar y la voy a citar, que está hoy aquí con nosotros. Fue mi compañera de cuarto al final, durante el tiempo final. O sea que yo tuve varias compañeras, pero la última fue ella y fue la mejor. Lo pasamos bien, dentro de todo. Sí, porque juntas intentábamos volver del horror de la enfermedad, de nuestras respectivas traqueotomías que nos hicieron. Ella me dice, pero si nos han operado. Digo, ¿cómo que nos han operado? Yo soy mujer, si nos hicieron la tráqueo. Digo, anda, pues yo no entendía que eso era una operación. Dice, bueno, pues sí, es una operación. Luego ya cuando vi que me quitaban los puntos, dije, anda, pues llevas razón. Pero ella es una mujer mucho más fuerte que yo. Porque mientras yo no me atrevía casi a caminar, ella decía, vamos a caminar. Cada hora 10 minutos de reloj. Oye, y lo hicimos, Lo hicimos. Aprendimos juntas a caminar con el andador, a escribir. Bueno, traigo aquí un papelito de cuando intentamos escribir y no podíamos escribir. Entonces ella me dice, a ver, te dicto. Digo, venga. Y yo casi con el boli, casi no podía escribir, me dicta. Dice, ¿tú conoces a Pepe Hierro? Digo, sí, es que es amigo mío. Digo, anda, hombre, yo no lo conozco, pero he leído todo lo de él. Entonces había una relación como muy buena, porque luego tuve otras compañeras fantásticas. Pero claro, no teníamos esas conexiones cuando íbamos a ver las noticias, pues, por ejemplo, Telecinco, jamás lo poníamos. Pero luego había documentales, o sea que teníamos mucha relación, digamos, intelectual, de familia, habíamos llevado a los niños a unos colegios parecidos y tuvimos una amistad, aunque ahora prácticamente no nos vemos. Aprendimos, como digo, a andar, a escribir o a ducharnos solas. Era terrible no poder ducharse. Yo lo pasé fatal, O sea, pero ¿por qué no me lava la cabeza? No. Hombre, lavarme la cabeza. No se la lavamos. Pero bueno, mire, lo que vamos a hacer es poner un plástico y un poquito de jabón. Hombre, no es lo mismo, pero bueno, valía. Teníamos que desconectarnos, porque decían los médicos y las enfermeras, dicen, a vosotros se os ha ido la pinza. Se nos ha ido la pinza, ¿pero por qué? Y dice, bueno, no os lo vamos a contar. Pero tú, o sea, por mí, me dijo la doctora Haley, me dijo, se te ha ido la pinza
porque tú cuando estabas recién salida de la UBI me dijiste, oye, doctora Hailey, ¿por qué no nos vamos de compras? Sí, por ejemplo, o a mi hija la confundí con una enfermera, no la llamaba cuando salí, y claro, mi otra hija, Julieta, me decía, ¿por qué no la llamas? Hombre, pues ¿cómo la voy a llamar si está aquí conmigo? Mamá, que no está aquí contigo, que es una enfermera, que no permiten entrar a los familiares. Ah, pues nada, era muy mona, era como ella, me llamaba Cris, y yo pensaba, ¿por qué me llama Cris? Sí, y no me llama mamá, pero bueno, ya me di cuenta. Bueno, ¿quién os iba a decir? Y voy a acabar, que nos reuniríamos un año después en San Lorenzo del Escorial con la compañía de todos vosotros. Entonces, cuando realmente lo único que queríamos era volver a casa. Mi nieto, y tengo un nietecito pequeño que me llamó, me quería ver con todos los tubos y me vio. Yo no quería, ¿eh? No quería porque estaba espantosa. Es una lección de dignidad, te ves horrible, ¿verdad, Heli? Bueno, ¿para qué decirlo? Y entonces mi nieto me dijo, oye, abuela, dice, ¿estás en planta ya? ¿Y por qué sabrá este niño que estoy en planta o no? ¿Qué sabrá él? Me hizo mucha gracia. ¿Estás en planta? Digo, sí, estoy en planta. Estoy. Claro, entonces él, bueno, no sabía ni lo que era estar en planta, pero debió de pensar, pues eso debe ser algo bueno. Pues su madre se lo soplaba. Bueno, y para no aburrirles más con tragedias, voy a explicarles en 5 puntos qué significa para mí escribir. Escribir para mí viene de lejos, es una forma de estar en el mundo. Creo que primera redacción conocida, que era como se decía entonces, los niños, escribí una redacción, la escribí con 7 años en el examen de ingreso a bachillerato. Y mientras los niños ponían, yo quiero ser, ¿qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser bombero, yo payaso, yo quiero ser médico, yo periodista. Pues yo no, yo quería ser reina. Sí. Pero no reina de las de ahora, ¿no? De la reina o de la de Dinamarca o la de... No, yo quería ser reina de cuento de hadas. ¿Y por qué? Pues porque mi hermano mayor, que no ha venido hoy a acompañarme aquí, me contaba historias jugando y todas las historias, los cuentos empezaban igual. Érase una vez que se era, hace muchos años, cuando tú eras reina, a mí eso me gustaba. O sea, yo era reina. Bueno, pues esos territorios, esos escenarios ya no existen. Ya no existen los príncipes, ya no existen los príncipes, sobre todo que matan dragones, y los dragones ya no mueren. Ya no existen los bosques y los gnomos, aunque todavía inflaman mi imaginación, y en realidad, además de arquitectura, profesión que más tarde estudié, lo que de verdad quería, como mi hermano, era ser contadora de cuentos. Escribir para mí es ilusión y es magia, es pasión, parte de algo intangible y poético que brota desde el interior hacia la vida, desde la vida hacia la vida. Construye vida, construye. Siempre tengo en la cabeza y en la palabra construir. De alguna manera me viene la arquitectura, que se mezcla con las palabras, hilvanándolas. Es un cajón desastre, donde cabe todo, o caja de los hilos, donde las agujas van hilvanando las palabras. Es decir, es un lugar íntimo por una parte y colectivo por otro. La idea, y también tiene una cierta, en mí, provocación. O sea, a mí me gusta provocar. Como no provoco así normalmente por la calle, pues provoco en la escritura que hago. Cualquier día lo haré. O sea, la cuestión de escribir para mí es unir o vincular lo de dentro y lo de fuera, el orden con el caos, lo cotidiano, que es aquello que sabemos tanto las mujeres, con lo excepcional, el color con el blanco y el negro, la calma con la tormenta, la razón con la emoción, la técnica con la poesía, el humor, sobre todo el humor, y a veces con las lágrimas también. Porque escribir y leer en sí mismos son complejos y tienen multitud de facetas. Y luego, por otra parte, no se ha acabado esto. Esto está inacabado. Sigue en constante cambio y está abierto a nuevas ideas. Comenzó a ser un croquis de arquitectura, y se ha ido construyendo, me he ido construyendo yo. Ya tengo mi espacio propio del que hablaba Virginia Woolf, embarcada en una aventura, navegando siempre con la brújula marcando el norte o marcando el futuro, como ustedes digan. Como Sherezade, necesito contar ininterrumpidamente cuentos para seguir viva. Esto es un hecho cierto. Y por último, y acabo de verdad, escribir es palabra que intenta dar forma a muchos deseos y es corazón que siente, tanto con los personajes que se me escapan
como con los posibles lectores de los que no puedo ni quiero escapar. En definitiva, escribo para que me quieran. Y ahora me parece que vamos a pasar la palabra a diferentes amigos que han venido aquí a acompañarnos, y el primero de ellos va a ser Esteban Avellán, que anda por ahí. Voy a leer el cuento número 9, Un abismo a mis espaldas. Doña Luisa siempre se ha hecho un lío con las palabras. Nunca encontraba lo que quería, ni siquiera lo que buscaba. Por supuesto, desconocía el significado de la mayoría. La cosa, el sitio, el aparato, cómo se llama, eran sustantivos a los que la familia se fue acostumbrando, considerándolos una rareza más de su progenitora. Uno de los hermanos recuerda la ocasión en la que pidió a Marta: ve allí y tráeme eso. Y Marta, con 8 años, corrió a la mesita de noche a traerle una pastilla de Octalidón a la que era adicta. Tampoco recuerda el nombre de las personas, algo frecuente en su edad, pero no los había recordado nunca, ni siquiera el de sus hijos, llamando a Alfredo a Santiago, Ramón a Alfredo y a Santi Ramón. Como no tenía hermana a la que parecerse y Marta le parecía el nombre de la suya, Mari, con el que se dirigía a ella para su gran desasosiego. Por eso no les extrañó el día que fueron a comer a su casa, cuando los vio reunidos alrededor de la mesa, sin haber traído siquiera el primer plato, y a bocajarro les soltó: hijos, necesito hablar con vosotros. A ver tú, Ramón, siéntate a mi lado, enfrente. Mari, a mi derecha, Santi, y a Alfredo al lado de Ramón. Por supuesto, todos se sentaron como Dios les dio a entender, porque vieron que era mejor no liar la cosa, ante la gravedad del asunto. He pensado, añadió, que desde que murió vuestro padre la casa está muy vacía. Pero mamá, si fue hace 35 años, soltó Santi, siempre bocazas. Calla, Ramón, y déjalo estar, contestó ella. La cuestión es que me voy a casar. Quiero presentaros a mi futuro esposo. Un aire gélido llenó el ambiente. Casarse. Pero si eres virgen, mami, comentó Alfredo, que nunca se entera de nada. No seas idiota. No se trata de un tema erótico ni festivo, ni por supuesto sentimental. He conocido a un millonario sin hijos. ¿Quién me lo iba a decir? Un hombre muy rico que ha visto algo que no quiere perderse. No lo puedo decir porque no se explica bien. Hijos míos, es mudo. En esto alguien susurró: como dijo Richard Wagner, huyendo en trineo de sus acreedores, llevo un abismo a mis espaldas. Y todos se dieron cuenta inmediatamente de que más que un susurro era una voz en off que se escuchaba en un magnetofón antiguo. Se volvieron allí y estaba él. Su futuro padrastro se había quedado sin voz, seguramente de un susto, con un abismo a sus espaldas desde entonces. El susto morcotudo fue el que se llevaron todos los hermanos al darse cuenta de que, además de carecer de voz, carecía de alma, ya que les apuntaba con una pistola mientras el magnetofón gemía: o me concedéis la mano de vuestra madre o me mato. Nadie entendió nunca por qué les apuntó, puesto que no les quería hacer daño. El resultado fue muy efectivo y rápidamente le dieron la mano, el pie o lo que hiciera falta. Tampoco se comprendía cómo, si era mudo, pudo hablar ante un magnetofón. Cosa de brujas. El final de esta historia es extraño. Deberían ser ahora inmensamente ricos y su madre estaría contenta al verlos así. Pero sigue con su proverbial despiste. No era millonario, sino mercenario. Lo que le había reportado otrora pingo en beneficios, aunque no tantos como pensaban. Ambos se han convertido en una pareja cañón y ella, con gran paciencia, le ha enseñado a hablar. Con su manera de enfocar las cosas, de olvidar y de trastocar las palabras, él, que aunque no lo había dicho, lo digo ahora, es ucraniano, ha aprendido un castellano casi perfecto. A Marta le llama Mari, a Alfredo Santiago, a Ramón Santi y a Santi Ramón.
por lo que básicamente todo permanece igual. Ahora me parece que puede hablar Aurora Bravo, que es actriz. En la calle de la Escalinata vivía una periodista que trabajaba en un diario digital. Se llamaba Andrea, en el ático de una casa antigua desde que se veía la plaza de Ópera y la calle Arenal. Le gustaba recorrer el barrio buscando noticias. Un día se encontró un árabe que, como aquel cuento sufí, lloraba sentado en un escalón de la calle. Tengo una mosca en el ojo y he perdido algo muy valioso, decía. He perdido todo un día, lloraba. Parecía un bolero. Los días no se pierden. Después de uno vendrá otro. No llore. Le regalo el día de mañana, domingo. Venga conmigo, quedamos a desayunar. Luego nos vamos a dar un paseo y a hacer unas compras en el rastro. Se hicieron amigos, porque en el fondo los dos eran filósofos. Andrea se dio cuenta de que los días perdidos ya no vuelven. Por eso no se deben tirar como los papeles a la papelera del tiempo, decía él. Tampoco hay que vivirlos como si fuera el último que nos queda, eso es excesivo, pero sí darse cuenta que son únicos. Echo mucho de menos aquellos días que pasamos, no los olvido, aunque estoy segura que vendrán otros mejores. ¿No lo crees así? Bueno, Mara Chao es escritora también y traductora. Bueno, yo voy a leer un cuento, un relato que me ha gustado especialmente porque, bueno, ya veréis por qué. Creo que nos identificamos todos con él. Todos vivimos transitando conflictos. Tiene un nuevo psicoterapeuta, es de la Gestalt. Le dice que se mire a sí misma, que hable en singular, que utilice el yo y que aprenda a ser consciente de la realidad. Y ella, muy obediente, lo hace, piensa en ella y en su infancia. En un día que visitó el colegio, estuvo en el pasillo recorrido tantas veces con 5 años y pudo oler de nuevo esa mezcla de lejía, sudor, humedad, mina de lápices y pupitres de madera. De pronto, en unos segundos y sin poder evitarlo, su mente viajó al pasado con una intensidad inimaginable. La mirada de un anciano, las calles grises y tristes de Madrid cuando empezaba el invierno, el humo de las antiguas calefacciones de carbón, el olor del hall de su casa, el de tabaco de su padre. El olor del tabaco se había ido haciendo cada vez menos frecuente, pero de forma inconfesable era el de su casa, mezclado con el de perfume de su madre o el de los libros. Todo eso la transporta a inevitables recuerdos. Su terapeuta le pregunta por los conflictos e intenta convencerla de que no existen. Un día, cuando estaba transitando tranquilamente entre sus conflictos, entró en un embaucador en su vida. La abordó en la calle apelando a sus buenos sentimientos. Le pidió algo de dinero y ella, como una boba, se lo dio. Le dio 10 euros. No es mucho, era lo que llevaba encima. Él, fingiendo ser quien no era, tuvo la osadía de invitarla a un café. Ella, la estupidez de aceptar. Era francés, con un charme que tienen los habitantes del país vecino. Un hombre moreno, de sugerentes y misteriosos ojos verdes, que aún con las vestimentas raídas y sin afeitar, era más que atractivo. Lo que sabía y utilizaba a su favor. Le contó su vida. Estaba viudo, perdió a su mujer y hijo de una sola vez durante el parto. Había sido pastelero en Burdeos y su dolor le había impedido seguir trabajando. Mendigaba por las ciudades intentando mitigar su pena, buscando una mujer. Era hijo único y su padre, original de Costa de Marfil, había fallecido siendo él pequeño, lo que le hizo acercarse más a su madre. Hablaba y hablaba sin parar. Luego le pidió el teléfono como si quisiera cortejarla. Le dijo que era muy guapa. Le gustaban las mujeres maduras. Todo esto era un sinsentido, máxime cuando ella se hallaba en un estado de tránsito. No deseaba añadir ningún problema a su colección. Le dio su teléfono y así comenzó una relación epistolar por WhatsApp. No sé qué hacía un mendigo con un móvil de última generación. La relación duró unas semanas, en la que se iba implicando más hasta que se cayó del guindo. Menos mal. Se estaba metiendo en un lío, por lo que le bloqueó sin mayores miramientos y acabó la absurda relación. Sigue feliz y querida por sus amigos y familia, a los que nunca contó por pudor lo que pudo ser. Esta historia no le afectó ni lo más mínimo.
ni más ni menos, que otras más duraderas, más reales y mucho más pasionales. Su terapeuta le dice que le gusta traer los líos, como la miel a las moscas. Lleva razón, pero le divierte estar en el límite, no lo puede evitar. Conoció más tarde, ahora en la red, a otro estafador con el que mantiene una amistad interesada. Se está aprendiendo sus trucos, sus halagos y su manera de embaucar a los incautos para sacar provecho de ello, gracias a lo que ha conseguido acercarse más a su terapeuta, del que está secretamente enamorada, y juntos transitan con alegría entre sus muchos y numerosos conflictos. Con un poco el análisis en general del libro, ¿no? Y es que lo primero de todo, lo habíamos hablado, de que yo leería el cuento que se denomina Tenemos que hablar. Y bueno, pues evidentemente está perfectamente urdido en cuanto a eso que tenemos que hablar de lo mismo con respecto al mismo tema que le preocupa a ella desde un punto de vista personal. Porque yo diría que este cuento suyo está más cerca casi que de los surrealistas de Emilio Zola, porque está hablando, es un cuento que engancha perfectamente con el anterior libro suyo, ¿no? Es decir, hay algo en él de autobiográfico. Y a mí me toca, o al leerlo y prepararlo, me toca ser el otro personaje al que se refiere ella en este caso, que puede ser un río, supongo, un río trascendido, o incluso un personaje que ahora mismo está en su vida directamente, que es Felipe II. Hay algo entre el río y Felipe II que son de la mismo orden. Después de decir esto, voy a empezar a leerlo. Luego hablamos por qué, ¿no? También he observado que no tiene humor este cuento. No. Este cuento es de los que no tiene humor. Está más cerca del último, después de la pandemia. Bajé al río al segundo día, cuando ya había asentado todo. El menaje recogido en casa de Nines, en el pueblo, cajas de cartón viejas llenas de platos pasados de moda, la oxidada cubertería, los vasos Duralex de la época de Maricastaña, fuentes, jarras de plástico, un cascanueces. No le habíamos pagado a Nines aún la bombona de butano del año pasado. No importa, decía, pero la deuda estaba allí. José, mi hermano mayor, hazme las cuentas de todo y me las pasas. Habíamos repartido los cuartos y deshecho las maletas. La primera comida había tenido lugar recién llegados a la casona del balneario. También habíamos almorzado el primer arroz con huevos de la temporada, plato que todos cocinábamos y que inevitablemente nos traía a Ezequiela a la memoria. Ezequiela murió con 90 y muchos años en una residencia. Terminadas las primeras compras, necesitaba reconstruirme, darme la bienvenida una vez más a aquella parte de las estribaciones de los picos de Europa de la que formaba parte. Las siluetas de las montañas, la hiedra salvaje que escalaba la alambrada, la vieja tapa de un mugriento contador eléctrico, la falda empinada de la montaña naciendo apenas a la puerta, la fuente, los viejos muebles y utensilios, las sillas Tonet, el perchero en el que colgábamos los sombreros de paja raídos y las chaquetas, los cristales rotos bajo las contraventanas donde se amontonaban cadáveres de moscas, los bancos pintados de colores un verano cualquiera, junto con lo demás, daba al conjunto un aire decadente y salvaje. Todo ello con el puente de madera herido y rehecho, el olor a lavanda y a romero mezclado con el queroseno de los coches en el campo, sería aquí. El río, sobre todo el río, el Curueño. Otros veranos había pospuesto unos días más el descenso a visitarlo, porque aún presente, al salir del coche y saludar al paisaje,
Necesitaba bajar por las escaleras de piedra y musgo cerca de las acacias para llegar a su orilla. Paso a paso, con sumo cuidado para no resbalarme, sentarme entre las piedras desgastadas y llorar, haciéndome eco del fluir del torrente. Bajé y me senté. Observé lo que me rodeaba y saludé. Sí, ya sé que soy todo esto, y de alguna forma sentía el reproche de ese todo que me observaba como si me quisiera decir: has tardado mucho en volver, te esperábamos, ¿dónde estabas? Tenemos que hablar. Sí, he tardado esta vez. Han pasado muchas cosas. Me separé, caí enferma, me recuperé, volví a casarme, tuve hijos, pero siempre he vuelto con unos y otros. A todos les he traído y han acabado amándoos. Han pasado años, lo sé. No sé cuándo voy a regresar. La casa está destrozada. Los ocupas cada vez que entran rompen algo. Casi no hay luz eléctrica y los plomos saltan si viene la tormenta. Siempre volveré. Entonces, cuando estábamos en esas, el todo y yo, pensando en tormentas, estalló una de cuidado que se preparaba desde el día anterior. Subí los escalones de 3 en 3 y me encontré a mi familia dentro de la casa. Habían encendido la chimenea, unos leían, otros jugaban al ajedrez. Mi hija pequeña, asustada por los relámpagos que alumbraban el atardecer, me dijo: ven mamá, acurrúcate conmigo cerca del fuego. Por cierto, ya sé dónde está el Necronomicon. Está en el Archivo Histórico de Valladolid. Deberíamos de ir a verlo. Me hizo sonreír. El Necronomicon, las montañas de la locura de Lovecraft. Mi amor favorito a los 15 años. Ahora, mi hija pequeña, imbuida del espíritu de nuestras montañas de la locura, quería encontrarlo. Entonces escuchó el rugir potente de un trueno y comenzó a diluviar. Tenemos que hablar. Una voz en mi mente repetía esas malditas palabras. Pues hablemos. Ya sé lo que me queréis decir. Mi vida no va por los caminos que vosotros deseáis, ni por los que yo quisiera. Estoy cansada. Me gustaría retirarme cerca de vosotros. Vivir aquí. Aunque también me tira al mar. Vendré siempre que pueda. Mi corazón está partido. ¿Me escuchas? Alto y claro, contestó el todo. La tormenta poco a poco iba amainando. En 2 horas el cielo se despejó y la luna llena nos llenó de la paz deseada. Salimos de la casa a contemplar la noche y la Vía Láctea que, en estas latitudes y sin contaminación lumínica, era un puro gozo. En ese intervalo nos habíamos comunicado por telepatía el todo y yo. Me dijo que me amaba, que no dejara de venir, que no los olvidara, que mi ser había estructurado cuando niña junto a ellos, que el mar era otra cosa. Esos últimos días los pasé con mi familia y no los voy a olvidar. No he vuelto todavía. Mi ser está lleno de tristeza. Cuando pienso en lo que he dejado y la razón por el que el todo llevaba, me prometo a mí misma no volver a caer en la trampa cuando alguien me diga: tenemos que hablar. Yo quería leer un cuento, espero que sea corto, porque si no va a ser un poco tarde, ¿no? Pero me apetece leerlo. Es un cuento romántico. Si alguien me da el micrófono, o ya lo tengo. Lo tengo, pero ya me oís. Oh, sí. Está. Bueno, pues este es un cuento romántico. Hay algunos que son un poco más tristes o que están relacionados con el ser o con el todo, que tiene que ver con mis veraneos cercanos al río Curueño, y otros son un poco surrealistas. En fin, hay un poco de todo porque los personajes se vuelven un poco locos y hacen lo que les dé la gana, como dije antes, ¿no? Entonces este se llama, porque todos los tienen un título, se llama En la mitad del mundo. Y es verdad, está basado en alguien que me dijo algo parecido que os voy a leer. Vino a verla desde muy lejos. Le había estado aguardando toda la tarde, tal vez toda la vida.
Para calmar la espera, fue al cine cerca de su casa, entró en la primera peli que vio y resultó ser una de moda en el que varios amigos se reúnen dispuestos a cenar, pero uno de ellos propone al resto jugar un juego consistente en dejar los móviles encima de la mesa e ir públicamente contestando los WhatsApp entrantes. Eso seguramente habéis visto la película. Lo que en principio parecía una distracción inocente se fue convirtiendo en algo desagradable. Todos los amigos tenían algo que ocultar. La amigable cena derivó en una tragedia de Shakespeare. Le dio que pensar lo poco acostumbrados que estamos a hacer públicos nuestros secretos, nuestra segunda vida. Qué miedo nos producen que sepan lo frágiles y vulnerables que somos, que tenemos miedo, que somos personas, que estamos enamorados. Él venía de la mitad del mundo. Cuando le conoció en una fiesta, ella le preguntó de dónde era. Él contestó, ¿de la mitad del mundo? Yo no. Yo soy de todos los mundos, también de la otra mitad. Dice, no, hombre, no. Y se rió. Vengo de un pueblecito de Ecuador que se llama Mitad del Mundo, porque está en el norte y en el sur a la vez. La línea divisoria ecuatorial pasa por allá. Es una ciudad preciosa y muchos visitantes vienen a conocerla. Somos un país acogedor y divertido, pobres en dinero, pero ricos en sabiduría y en ganas de pasarlo bien. Estoy aquí para conocer otras latitudes. Creo que debemos de aprender unos de otros. Tenía los ojos de indio, pero de un azul violeta, fruto de una relación de una ecuatoriana y un europeo, lo que más tarde supe. Alto de estatura y de hablar cadencioso, sus manos, acostumbradas a lidiar batallas, eran fuertes y nudosas. Una cicatriz le recorría el brazo izquierdo de norte a sur, como si quisiera también dividirlo en dos mitades, al igual que su pueblo dividía el planeta. Se hicieron amigos, a la semana más que amigos. Luego ya no se sabía lo que era. Nunca se dijeron un te quiero, pero se besaban y acariciaban como si fuera la primera vez. Hablaron mucho. Él tenía una amplia cultura conseguida en sus viajes, intentando entender las dos mitades de la tierra que su país partía. Había estudiado periodismo y abogacía, tocaba la flauta indígena y la guitarra y chapurreaba varios idiomas. Su trabajo ahora era el de editor. A pesar de que el negocio de la literatura estaba pasando por un momento complicado, su empresa Medium Mundi estaba apoyada por la Fundación Levi Salomon. Gracias a su talento negociador, grandes dotes de persuasión y tener unas inmejorables relaciones, había conseguido unos excelentes dividendos. Todo un personaje. Se enamoraron. La vida no cambió mucho. Después de varios días iniciales, tuvo que volver a su país y a sus viajes. Venía a verla cada mes. A veces pasaba más tiempo. Su trabajo era absorbente. Todos los días se comunicaban por mensajitos y hablaban los martes. En 2 ocasiones ella fue a visitarlo, aunque el viaje era costoso. La relación fluía, se sentían felices y libres. Ambos seguían con sus trabajos, con sus familias, con sus amigos, con sus asuntos. Muy pocos sabían de la relación, de este secreto que no querían desvelar por no romper la magia. Estaban los dos separados, no hubiera sido un mayor problema, pero la sensación de misterio acrecentaba el deseo. En esta ocasión llevaban largo tiempo sin estar juntos. Nunca cesaron los WhatsApp y habían pasado sus crisis particulares. Se echaban de menos. Finalmente había llegado el momento. Llegó un viernes a la 1 de la madrugada, después de un vuelo transoceánico de miles de horas. Ella le había preparado la cena, una lubina al horno regada con una botella de Moët Chandon regalada por un cliente en Navidad. Era el 15 de diciembre. El aire olía a turrón y a abeto y las luces adornaban las calles del centro de la ciudad. Es decir, nada de lo que no haya sido escrito. El encuentro hizo que la tierra se tambalease esa noche y a la noche siguiente. El domingo tuvo que regresar. El planeta se partió en 2 mitades. Sus cuerpos siguen sus caminos, pero sus almas siguen allí, en la mitad del mundo. Conchitas del Escorial. Soy de Zaragoza, pero vivo aquí desde hace 27 años y estoy profundamente enamorada de esto. Este libro me lo dio Cristina el día 30 de enero, acabo de verlo en la dedicatoria, y me contó viva voce este relato que ahora voy a leer. No es ficticio, es una dolorosa realidad. Y quiero, de alguna forma, homenajear a las personas que, como ella, pueden contarlo y, sobre todo, a las que no pudieron contarlo, a sus familias, a sus amigos, a sus allegados. Un abrazo para todos.
El cuento se llama Puedo contarlo. Cuando llegué al hospital no tenía miedo, solo alivio. Llevaba esperando varios días con fiebre, alta, tos, a que vinieran a por mí. Solo quería curarme y ponerme en manos de los médicos. Llegaron a mi casa un martes, creo, varios hombres, enfermeros, camilleros, no sé bien, enfundados en trajes de plástico con gafas y máscaras. Parecían astronautas y daban algo de yuyu. Me tomaron el oxígeno con una pinza en un dedo y vieron que lo tenía muy bajo. Me lo enchufaron Me lo enchufaron con un tubito y me dijeron, nos vamos. ¿Qué casa tan bonita tienes? Cogí alguna cosa que metí en una bolsa roja y bajé con ellos la escalera seguida con un hombre que llevaba una bombona de oxígeno. Me subí a la camilla. Parecía una peli, pero no lo era. Y con la sirena encendida llegamos al hospital. Entramos por urgencias y allí me metieron en un box. No vas a dormir esta noche. A partir de ahí sé que me hicieron una placa analítica y algo me bajó la fiebre. Al día siguiente, creo que era 13 de marzo, recuerdo estar en la UCI. Te van a dormir, es lo mejor para ti. Cuando despiertes ya habrá pasado todo. Te curaremos mientras estás en el mejor de tus sueños. Tuve que firmar un papel autorizando que me sometieran a un coma inducido, lo que no me apetecía nada, y mandé un WhatsApp a mi familia y amigos, el mismo a todos. A partir de ese momento no me acuerdo de nada y al cabo de un mes desperté o salí de la UCI, creo que fue así. Los primeros síntomas que tuve fueron tos y fiebre alta, algo parecido a una gripe. Nada muy serio aparentemente, hacía vida normal, alguien me debió contagiar. A mí, a mi hija, a otros 2 hermanos, a una chica que cuidaba a mi madre y a ella. Pero eso es un capítulo aparte. Estábamos toda la familia enferma. Nos hicieron a todos el test del bichito malo y todos estaban infectados menos yo, que no se sabía por qué no me daban los resultados. A los demás sí. El 5 de marzo murió mi madre. No voy a hablar de eso ahora. Al cabo de unos cuantos días estaba en mi casa con fiebre, pero no acababa de venir a por mí. Mi socio me traía comida y también Dominique. Finalmente, el día 12, vinieron los astronautas y me llevaron con ellos a viajar en un cohete a propulsión iluminado entre planetas y estrellas. Y veíamos la Tierra desde arriba. Fue emocionante. De la UCI no me acuerdo de nada. El primer recuerdo es la camilla trasladándome a la UCIR. UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. UCIR, Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios. Pensando, ¿a dónde me llevan ahora? Estaba en sus manos, pero seguía sin sentir miedo y desconocía qué había pasado un mes en el limbo. De esos momentos tengo recuerdos aislados. Tenía distintas sensaciones y alucinaba un poco. No en plan LSD, no, otra cosa. Por ejemplo, confundía a una enfermera con mi hija, Yuji, y la cogía de la mano y la llamaba por su nombre. Ella me llamaba Cris y era muy cariñosa. ¿Por qué mi hija me llama mamá? Perdón, ¿por qué mi hija no me llama mamá? Pensaba, hasta que me lo dijo mi familia. Tenía puesta la sonda, supongo que por la nariz, por donde comía. Otros 2 tubos por detrás, no hace falta explicar su función. La traqueotomía hecha y me quería ir de compras con la doctora Haley, según me confesó más tarde. Se te fue la pinza, hija, pero a todos se nos va la olla tarde o temprano. Después de la UCIR me llevaron a otro cuarto en el que estaba sola. Allí me quitaron las sondas después de meterme unos tubitos como de 40 centímetros por la nariz. Venían envueltos en papel, como si fueran caramelos, cistas y así. Empecé a comer yogurcitos y cosas parecidas que me sabían a gloria. Me llamaban mis hijas y mis amigos, pero todavía no era consciente del todo de lo que estaba pasando. El ambiente de enfermeras y distintos oficios del hospital era distendido. Perdón, me he perdido. El ambiente de enfermeras y distintos oficios del hospital era distendido, deseando que me llevasen a planta, porque una vez allí
era el preludio a irme a casa. Empecé a levantarme al sillón y del sillón a la cama, gracias a unos estupendos celadores que llevaban en volandas mi cuerpo delgado, mientras bromeábamos. Durante los días que pasé en 2 diferentes habitaciones de la planta, por fin fui consciente de lo que me había pasado. Ya me habían quitado la sonda del pie y me pusieron un precioso pañal para celebrarlo. Comencé también a caminar 3 pasos con ayuda, claro. Venían a verme médicos y enfermeras. Todos me querían pinchar, quitar algo, algún punto de la tráquea o alguna perrería similar. Todos menos la enfermera Marta, que me regaló unas pinzas de depilar que estaba necesitando a gritos. No había manera de encontrarlas. Como había también perdido mi espejo, me depilaba a sentimiento. Marta, ¿puedo hablar con tu madre? Me gustaría hacerlo para decirle la maravillosa hija que tiene. Así lo hice y le conté lo del regalo. Y lo que haga falta, oiga, así me contestó. Tuve diferentes compañeros de habitación, todas muy agradables, menos una que estaba loca y me tuvieron, a las pocas horas de su llegada, que cambiar de cuarto. Al principio me encontraba rara, en un lugar diferente, pero me fui acostumbrando. Estaba muy cerca de la ventana y las vistas que tenía eran de lo mejorcito del hospital. Empecé a repasar mi vida, a pensar sobre lo que había vivido sin recordar nada durante el mes dormida en la UBI. Una noche tuve un momento de angustia, me subió la tensión y me dieron una pastilla, pude dormir. Poco a poco fui mejorando. Eso es lo que dicen todos, es normal, poco a poco, son las palabras del millón. Me quitaron el oxígeno y empecé a comer sólido y a beber agua. Antes la bebía con espesante, es decir, no me la tomaba. Pronto entró otra compañera, con ella me llevaba muy bien. Teníamos gustos similares. Nos ayudamos mutuamente en nuestras respectivas recuperaciones, contándonos nuestras vidas y hablando de muchas cosas. Empezamos a caminar a la vez, aunque ella llevaba un poco menos de tiempo que yo. Era una mujer fuerte. Es muy bueno en estas circunstancias volver a la realidad e intentar quedarse, porque aunque pretendo desdramatizar, la verdad es que ha sido una experiencia muy dura. Y así lo relatan personas que han pasado por ella, muchos de ellos médicos, por cierto. Al cabo de 2 semanas, todavía insegura, pues llevaba poco caminando sola, sin el andador, me dieron por fin el alta, después de hacerme 2 últimas pruebas del infernal bicho saliendo negativas. La despedida de las enfermeras y celadores fue emotiva. Tantos días juntas. Finalmente llegué a mi casa, en un taxi con mi hermano pequeño, que me vino a buscar, y allí estaba mi hija esperando. Lleva casi 3 semanas conmigo y no sé qué hubiera hecho sin ella. Me pone la heparina por la mañana, cocina, va a la compra, me acompaña, hablamos. Me hace sentir acompañada. Aquí estoy con mis secuelas. Adelgacé 6 kilos. Tengo negra la punta del dedo índice de la mano derecha, por algún tema de circulación. Y esa mano se me duerme, lo mismo que los dedos de los pies. Estoy tomando antibióticos que me recetó la cirujana vascular, por si acaso. Me curo los dedos con agua y betadine. Me siguen llamando amigos y familia. Ayer recibí a la primera persona que ha venido a casa, a excepción de mi hija. Esta es mi experiencia. Ya voy a la calle sola, trabajo, leo, escribo. Me echo la siesta, miro la calle. Empiezo a pensar en mi futuro. Soy consciente de que estoy aquí, de que no me fui. Soy consciente de que decidí vivir aunque no me acuerde, pero sé que fue mi decisión. Se avecinan cambios. Y los cambios la trajeron aquí. Un aplauso para...